Un hermano a través de las redes sociales me pregunta qué es lo que nosotros podemos aprender de otras culturas o de otras sociedades que son, desde el punto de vista social, son mucho más exitosas, ¿no? Y específicamente pregunta por los países nórdicos, ¿no? Como saben ustedes, Suecia, Noruega, Finlandia, son países que tienen un índice muy alto de bienestar, un índice muy alto de ingreso per cápita, de longevidad, ¿no? De cuánto tiempo vive, y de bienestar social en general, ¿no? Protección para poder recibir atención médica de máxima calidad, un sistema que se basa muchísimo en el pago de impuestos, y dice, ¿qué están haciendo ellos bien que nosotros, que somos naciones, a pesar de que ellos son naciones donde la religión está completamente en declive, ¿no? ¿Qué están haciendo ellos bien que nosotros, que somos naciones católicas y que supuestamente tenemos esta ventaja, ¿no? En América Latina, que tenemos esta ventaja de la fe que debería, pues, inspirar nuestros valores sociales, etcétera, no tenemos, porque nuestras sociedades en su gran mayoría son desastrosas, literalmente desastrosas, ¿no? El grado de corrupción, el grado de falta de sentido cívico, de injusticia, de abismo en la distribución es terrible. Y aquí es importante señalar dos cosas que son importantes entender, dos cosas, ¿no? Una, que ya mencioné tiempo atrás en un punto de vista, de cómo el bienestar sí se puede medir, ¿no? En términos de beneficios materiales, por supuesto. Porque Dios quiere que todos vivamos en una sociedad justa y que no suframos carencia, que ningún niño llegue a la noche muerto de hambre porque su familia no tenía nada para darle de comer porque era demasiado pobre. Y esto pasa por millones en América Latina, ¿no? Y estoy hablando específicamente de América Latina, sé que hay otros lugares que tienen igual o peor índice de pobreza, pero estoy hablando de América Latina específicamente porque este hermano dice, mira, ellos son prácticamente paganos, viven extraordinariamente bien, nosotros somos católicos, nos enorgullecemos de nuestra fe, vivimos en unas sociedades atroces, ¿no? Entonces, como decía, son dos cosas importantes, y la primera que estaba desarrollando es que es verdad que se pueden hacer estas mediciones, ¿no? Y como comentaba hace poco de un columnista del Washington Post que escribía, Max Boot, que escribía, mira, los países más religiosos son los más pobres. Ahí tienes México, Filipinas, Nigeria, ¿no? De distintas religiones, pero son los más pobres, Pakistán, ¿no? Y los países paganos son los que viven mejor, ¿no? Inglaterra, los países nórdicos, Japón, ¿no? Que tienen mejores condiciones de vida. Pero el que criticaba esta visión demasiado simplista de la realidad, él decía, mira, Filipinas, Pakistán, son los países que tienen los índices de satisfacción de vida personal más altos, mientras que Japón, Inglaterra y los países nórdicos lideran al mundo en suicidios juveniles e infantiles, ¿no? Entonces, ¿qué es exactamente el bienestar? Una vez más, por si acaso, hermanos, no estoy relativizando la necesidad de una sociedad justa. No podemos decir, mira, sigamos siendo pobres porque al final, bueno, nuestra gente vive más contenta. No, es un deber del cristiano aplicar los principios sociales del Evangelio para que el mundo sea un mundo justo. Ese tema está por encima de cualquier discusión. Es fundamental. Hay que entender que el bienestar material
no puede ser considerado como el único criterio de bienestar general. Los niveles de depresión, por ejemplo, no solamente de suicidio, los niveles de depresión son mucho más altos en estos países que en nuestros países, en parte porque las personas más pobres no tienen el lujo de pensar en temas abstractos que los pueda llevar a deprimirse, sino que están luchando día a día, ¿no? Una vez más, no estoy haciendo un elogio de la miseria, ¿no? Entonces, ese es el primer tema, respondiéndole a este hermano que hace esta pregunta. Y el segundo tema es el siguiente. Muchas veces nosotros creemos que existen modelos económicos, ¿no? Y este es un tema que van a escuchar hablar a muchísimos economistas, ¿no? Un modelo económico que es mejor que los, entre comillas, modelos económicos de nuestros propios países, ¿no? Y ustedes, los más jóvenes, no recordarán esto, ¿no? Pero el siglo pasado, a finales del siglo XX, corrió en América Latina todo este deseo, cuando cayeron las dictaduras militares en general y hubo un spray de democracias en nuestros países, ¿no? Al final de los 80 y de los 90, hubo muchos partidarios de una reforma económica, y para esta reforma económica, para acabar con la pobreza, para avanzar en el progreso, hubo una posición en general antiestatista, ¿no? Es decir, que los estados que eran propietarios de los grandes elementos de producción habían fracasado y literalmente fracasaron en su administración. Pero en consecuencia creían que había que aplicar un nuevo modelo. Yo recuerdo en el Perú cuando se discutía enormemente el, entre comillas, modelo coreano. O sea, cómo Corea había salido enormemente rápidamente, en un periodo extremadamente corto de 15 años, de ser un país de mayoría pobre a ser uno de los que se conocieron como los tigres del sudeste asiático, ¿no? Porque comenzaron a dispararse económicamente de una manera muy exitosa, y hoy en día Corea es una cierta potencia económica, ¿no? y un verdadero centro de producción industrializado con grandes empresas de valor mundial, ¿no? Y básicamente quienes decían que en el Perú había que aplicar esta realidad decía que, bueno, en Corea se había desestatizado todo, lo cual es cierto, ¿no? Incluyendo el transporte público. O sea, el transporte público se volvió privado, y la experiencia del transporte público en el Perú, gobernado por las municipalidades y luego por el gobierno central, había sido catastrófica, ¿no? No habían suficientes buses, eran extremadamente incompetentes. Entonces dijeron, mira, hagamos lo mismo que ha hecho Corea. Dejamos que la gente compre los buses usados, que se facilite la importación de buses usados que puedan ser utilizados para salir al transporte público. Y la competencia va a hacer que las personas más disciplinadas, que se pueden capitalizar mejor, o sea, ahorrar dinero para comprarse después unos buses más grandes y que son más eficientes, entonces van a crecer. Una vez más, la idea de que la mano invisible del mercado iba a producir este boom. ¿Qué pasó en el Perú? Catástrofe total del transporte público, ¿no? Al punto que el problema sigue sin solucionarse. El Estado decidió volver a intervenir con proyectos de transporte municipales o centralizados, y ahora hay un modelo mixto, digamos así, que no se ha capitalizado, no ha mejorado, que sigue siendo desastroso, ¿no? Y si en algo ha mejorado por la intervención del Estado. Pero tampoco es una garantía de que el Estado va a funcionar. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no funcionó el modelo, entre comillas, coreano, si hicimos exactamente lo mismo que hizo Corea? Porque
difícilmente se puede hablar de modelos, hermanos. Por supuesto que hay modelos económicos que son distintos, ¿no? O sea, si nosotros pensamos entre la escuela de Chicago, por ejemplo, y Milton Friedman, o pensamos en la escuela económica de Wisconsin, ¿no? Y pensamos de economistas más estatistas, ¿no? Existen escuelas distintas, pero el hecho de creer que nosotros podemos replicar lo que está sucediendo en Corea o lo que está sucediendo en los países nórdicos es ignorar que en realidad estos no son modelos, son culturas. Culturas. ¿Por qué un finlandés va a aceptar pagar incrementalmente hasta el 90% de sus ingresos para garantizar un Estado que le puede dar todo, desde el punto de vista de excelente transporte, excelente medicina, excelente educación, etcétera? No. Porque provienen de una cultura que tienen que sobrevivir largos periodos de frío y que eran, en consecuencia, culturas extremadamente colectivas. Entonces, la familia tenía un sentido muy extendido y estaban acostumbrados a compartir colectivamente las cosas, y esto está profundamente enraizado en su cultura. Porque un norteamericano jamás en su vida va a pagar 90% de sus impuestos, a pesar de que el Estado en general es relativamente eficiente, porque proviene de una cultura que destaca el poder y la importancia del individuo, de la persona, de los derechos del individuo, no de la colectividad. Entonces, no quiero ponerle carteles a esto de decir, no, ese modelo es colectivista o este modelo es individualista. Son culturas, y como cualquier cultura va a tener tendencias a virtudes y tendencias a vicios, ¿no? Pero en nuestros países en América Latina, el caos no es porque es católica, sino es a pesar de ser católica. Y lo digo porque existen muchos economistas que decían, mira, ¿sabes qué? Buena parte del modelo, mira cómo están los países conquistados por Inglaterra, comenzando por Estados Unidos, cómo son, ¿no? Y cuando alguien me dice, oye, mira los países conquistados por Inglaterra, yo me río, ¿no? Porque, o sea, mira a Pakistán, mira a Zimbabue, Rodesia, ¿no? Mira a Kenia, mira a Sudán. O sea, ese mito, pues, de que, claro, o sea, nosotros somos descendientes de los españoles que eran flojos, pues es de un simplismo y de una estupidez alucinantes, ¿no? Son cosas mucho más complejas y no necesariamente tienen que ver con la religión, porque si alguien dice, no, es la religión, y el hecho de que seamos católicos es lo que nos hace pobres, ¿no? Es una posición completamente arbitraria y desconectada de la complejidad de causas, de la complejidad de elementos que forman parte de nuestra idiosincrasia, ¿no? Fácilmente dicen, no, es por la religión. ¿Qué pasa con esos países que se están secularizando a 1000 por hora? Como Argentina, por ejemplo, que ya legalizó el aborto, ¿no? ¿Argentina está mejor porque ahora es más secular y menos religiosa? Ni hablar, ni hablar. 30 años atrás existía una clase media que el Papa Francisco siempre recuerda, pues, de manera añorante. Todo eso se ha pulverizado. Y la brecha entre los ricos y pobres se ha incrementado. Entonces, no es la religión. Y nadie puede decir, no, es la raza, que sería políticamente mucho menos correcto. Pero tampoco explica la situación. Entonces, nosotros, desde el punto de vista de América Latina, necesitamos un Moisés político, digamos, ¿no? Que nos saque de la esclavitud, de los malos hábitos en los cuales vivimos, ¿no? En el Perú, les puedo decir, todo el mundo se queja qué incivil es la gente, ¿no? Mientras está escupiendo en la calle y tirando un papel por la ventana. El incivil es el otro, no soy yo, ¿no? Entonces, si estas actitudes culturales no importan, si
si por ejemplo para nuestras culturas latinas el espacio público no importa, ¿no? Entonces que yo pues utilice una esquina como un baño, ¿no? O que tire mis papeles, porque no es mi casa, esa no es una mentalidad que tiene el coreano, por ejemplo, o no es una mentalidad que tiene el finlandés, y es un tema cultural, no fue el de un cambio de política económica, ¿no? Entonces, América Latina tiene que encontrar su propio camino donde exista un incremento del civismo, porque allí donde ha incrementado el civismo, la realidad social es mejor. Y no quiero acá hablar de países específicos, pero quien ha viajado un poco en América Latina se va a dar cuenta que los lugares donde hay más civismo, hay más estabilidad económica. Y los lugares donde hay menos civismo, hay más pobreza, hay más diferencias sociales. Entonces, es un camino complejo, ¿no? Y donde puedo decir que la religión, y especialmente la religión católica, es un plus, no es una pérdida, ¿no? Pero nosotros necesitamos una profunda reforma de nuestras formas y de nuestros hábitos sociales, por lo menos los que son negativos. Que tengas un buen día.